Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes que nos sintoniza en este primer día del año 2025. ¡Oh! Tenemos a alguien por ahí muy contenta. Sí. ¿Estás contenta del primer año? Claro. Nuevo año. Primer día del año, nuevo año. Es como si fuera un primer año que comienza, ¿no? Cada año que llega trae cosas nuevas. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como siempre me acompaña mi esposa Sorismal Reyes. Dios les bendiga a todos. Es una bendición de estar con ustedes en este precioso primer día del año 2025. Así es. Que el Señor nos regala. Claro que sí. Año de nuevos retos, pruebas, vivencias, aventuras, experiencias que nos van a forjar, ¿verdad? Y anécdotas para testimonio de la gloria y el poder de nuestro Señor. Así es. Estamos listos, ¿verdad? Para gozarnos en este nuevo programa y lo que el Señor tiene en este nuevo año para nosotros, que definitivamente, como tú dices, vendrán muchos retos y muchas pruebas, pero si aprendemos a conocer a nuestro Señor y aprendemos a caminar con Él, definitivamente vamos a poder salir adelante, ¿verdad? Conforme a su voluntad y sus planes. Uh-huh. Son sus planes y no nuestros. Exacto. Así es. Entonces queremos darle las gracias a todos los que sintonizaron el primer programa, que fue un programa introductorio. Hemos recibido mucho input de todos ustedes. Mi sobrina estuvo conmigo, como una hora. Nos dio, ¿verdad?, lo bueno y lo no tan bueno. Muchas recomendaciones que le hicimos caso. Claro, definitivo. Y le damos gracias a todos ustedes por haber sintonizado, haber dado like, haber ido a YouTube, haberse suscrito al canal, habernos dado follow. Sí, es bien importante que le hayan dado like al video, que nos sigan a través de todas las plataformas, a través de YouTube, de podcast, de Apple, Spotify. ¿Qué otras más? Tenemos, ya las dijiste todas. Okay, ya las cubriste todas, definitivamente. Creo que eventualmente en el futuro, según Dios vaya abriendo puertas, tal vez se abran otras puertas donde podamos llevar el mensaje del Evangelio, que ese es el propósito de este programa, es llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al mundo entero. Entonces, de nuevo, estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias y si quieren, por favor, escríbanos por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Déjennos un mensaje, díganos. Nos pueden dejar en los comentarios, escriben en el comentario qué preguntas, qué cosas quieren saber, si tienen alguna duda, que en confianza estamos para eso. Definitivo, estamos a la orden y es nuestro anhelo que nos puedan escribir, porque queremos hacer esto para el Señor, pero también para ustedes. Entonces queremos llevarle un buen programa que ustedes puedan entender, que ustedes puedan comprender mejor el Evangelio, conocer a nuestro Señor Jesucristo, que ese es el propósito principal. Entonces, vuelvo y recalco, si este episodio, primero, el introductorio o los subsiguientes alcanzan a una persona, no estamos buscando números, aquí no estamos buscando 5,000 likes, 10,000 suscriptores, no, aquí estamos buscando a uno. Y ese uno es el que el Señor tiene preparado para escuchar este mensaje. Entonces, gloria a Dios por eso, porque amén, esa es la intención. Así es. Bueno, ya basta de introducción, que ya mucha gente está loca por saber de qué se trata este primer programa. Ok, está muy bien. Eso es bueno, ¿ves? Tener esa ayuda idónea al lado de uno, porque si a mí me dejan como predicador, estoy hablando y no me callo. Sé que habías dicho en el programa introductorio que íbamos a tener 3 temporadas, pero pues vamos a ver, para recalcarlo, ¿podrías repetirlo? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la primera temporada, que comienza hoy, 1 de enero, el tema o el título que vamos a estar discutiendo es Conociendo a nuestro Señor. Y claro, vamos a tratar toda la escritura, no de manera profunda porque en este foro no nos alcanza el tiempo, pero sí vamos a tratar a través de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis cómo conocer a nuestro Señor. Entonces estaremos enfocados más que nada en la vida de nuestro Señor Jesús, las cosas que Él hizo, cómo eso nos guía a nosotros para decir que somos sus verdaderos discípulos. Claro, y el Señor Jesucristo, pues, nuestro mayor ejemplo. Definitivo, Él es nuestro mayor ejemplo. Si no lo podemos seguir a Él, es imposible. Entonces vamos a estar utilizando la Biblia, definitivo, en nuestro libro de norma y regla,
pero también vamos a estar leyendo o utilizando de recurso un libro del escritor Jay Dennis. Jay Dennis es un pastor muy contemporáneo que escribió un libro que se llama, muy práctico, Los hábitos de Jesús. Muy bien, Los hábitos de Jesús. Y ese libro habla sobre eso mismo, las cosas que Jesús hizo que nos van a ayudar a nosotros a caminar como Jesús caminó. Ese libro lo utilizamos en un instituto que estuvimos en la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas, y honor a quien honor merece. Saludos a todos. Saludos a todos ustedes allá en la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, son nuestra familia. Y allá el pastor Ariel Ramírez, pastor general de la iglesia, nos dio una clase de un semestre completo sobre los hábitos de Jesús y aprendimos muchísimo. Definitivamente esa clase fue de gran bendición. Definitivo. Fue una clase de gran bendición para nosotros, donde conocimos mejor cómo Jesús vivió a través de la Biblia y a través de este libro, y qué cosas Jesús hacía y qué cosas no hacía que nos sirven a nosotros como discípulos del Señor Jesús. Entonces, Pastor Ariel, le damos muchas gracias a usted, a la iglesia, por habernos instruido con este libro. Entonces, para esta temporada vamos a tener un texto base. Ese texto es el que nos va a guiar a través de esta temporada y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1 al 4. Y mi esposa le va a dar lectura para que yo no siga hablando, porque ya nos regañaron que ella no habla mucho. Así que vamos a dejar que ella hable. Dice así Romanos 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje tiene palabras claves. Y durante esta temporada vamos a estar viendo de modo más abarcador estas palabras en toda la Biblia. No vamos a hablar del apóstol Pablo, vamos a hablar de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol con un propósito: llevar el evangelio de Jesucristo. Y si no sabemos cuál es el evangelio de Jesucristo, bueno, pues es el mensaje de su hijo. Ese es el verso clave, capítulo 1 de Romanos, verso 3, el mensaje acerca de su hijo. ¿De qué hijo? Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Entonces, ese va a ser el tema de esta temporada, va a ser conociendo a nuestro Señor. Pero yo no voy a decir los otros dos temas de la temporada, porque quiero que todo el mundo se quede en suspenso y pueda estar pendiente a los próximos temas. Esa es la idea, llamar la atención, que usted se anime a escuchar el podcast. Así que los próximos dos temas los voy a decir cuando llegue su debido tiempo. Así es. Y claro, no queremos poner en duda el conocimiento bíblico que tengas de nuestro Señor, pero si te preguntara, ¿cuáles eran los hábitos más comunes de nuestro Señor? ¿Podrías mencionar algunos 5? Si nos detenemos a pensar, definitivamente se nos haría difícil decir cuáles eran los hábitos de nuestro Señor Jesús. Podemos decir que Jesús fue nuestro Salvador, que es nuestro Salvador, debo corregir, que fue el Salvador de este mundo, que estaba en tinieblas. Pero, ¿qué cosas hacía Jesús? Es un tema que muy pocos tal vez podrían contestar. Entonces, vamos a tomar algunos temas o hábitos que Jesús tenía. Uno de ellos va a ser, y vamos a comenzar por ese, la oración. Muy importante. Yo creo que es algo que todos nosotros como cristianos tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema serio de orar. Sí. Sabemos mucho Biblia. Muchos saben citar pasajes de memoria, pero si preguntas cómo está su vida de oración, yo creo que... Un poquito débil. Difícil y débil. ¿Verdad que sí? Sí? Entonces, esas preguntas las vamos a ir contestando a medida que vaya pasando esta temporada. Entonces, pero no podemos decir que vamos a estudiar los hábitos de Jesús si no conocemos a Jesús. A Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Quién era Jesucristo como le conocemos? Entonces, no podemos decir que conocemos a nuestro Señor y sus hábitos
si no conocemos a nuestro Señor y sus hábitos. Ok, entonces ahora estoy un poco perdida. Ah, ¿Qué es eso que no podemos conocer a nuestro Señor y sus hábitos si no conocemos a nuestro Señor? bueno, qué bueno que pregunta. Qué bueno que pregunta. En realidad es bien simple. Primero tenemos que explicar quién era Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús hoy día? Su relación con el Padre y su relación con la creación. Entiéndase toda la creación, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. No hay forma de que tú puedas conocer a una persona, como yo dije en el primer programa, si tú no tienes una relación con esa persona. No hay forma. Entonces, tenemos que conocer primero quién era Jesús antes de poder conocer los hábitos de Jesús. Entonces, ¿tienes algún libro que nos pueda dar luz sobre quién es Jesús? Porque muchas veces, sí, en la Biblia encontramos quién es Él, pero fuera de lo que es la Biblia, ¿qué libros podemos utilizar de referencia que son de sana doctrina? Porque es importante. Hay muchos libros por ahí, pero libros de sana doctrina que puedan ser indispensables para que podamos decir, sí, podemos conocer más de quién fue Jesús. Bueno, pues es tremenda pregunta, una pregunta que nos hacen, valga la redundancia, hasta en el mundo secular, gente que no conoce de Cristo, porque me van a decir, bueno, pero para ti es muy fácil hablar de Jesús a través de la Biblia. Claro. Pero ¿hay algún otro medio, como tú muy bien preguntas, si hay algún otro medio, algún otro libro que nos pueda indicar cómo conocer mejor si la historia de Jesucristo es una historia veraz? Pues mira, te digo, hay varios libros seculares, varios libros de historia que nos hablan de quién fue ese Jesús de Nazaret que estuvo en esta tierra. Definitivamente, si son libros históricos, es porque la historia cuenta que verdaderamente fue así. Claro. Y son personas muy respetadas, fueron personas muy reconocidas, pero no podemos entrar en este podcast, el tiempo es corto. El tiempo es corto y no podemos entrar a discutir cada uno de estos libros. Pero brevemente, te puedo decir que uno de esos escritores que vivió justo en esa época donde nuestro Señor Jesucristo vivió, esos primeros 100 años, se llamó Flavio Josefo. Por favor, no le ponga ese nombre a sus hijos. No, por favor. No le ponga... Flavio quizás un poquito, pero Josefo está un poquito difícil. ¿Verdad? Si usted le puso ese nombre, yo le respeto, pero créame, estamos en una época que los jóvenes son un poquito bully, ¿verdad? Entonces no queremos que usted vaya a tener problemas por poner un nombre como Flavio Josefo a su hijo. Este personaje vivió en los primeros 100 años de la vida de la iglesia, es decir, desde que Jesucristo nació hasta el año 100. Él nació aproximadamente para el año 37, 38 después de Jesucristo. Y fue contemporáneo con Juan, el discípulo amado, el que escribe el Evangelio de Juan. Este Flavio Josefo escribió un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos. Son 20 tomos. 20 tomos. Sí, ahí hay mucha lectura que relata la vida del pueblo judío desde las revueltas de los macabeos hasta una época luego casi cercano a los 100 años. Entonces son libros que describen la historia de los acontecimientos en esa época. Claro, tú y yo creemos por fe. Amén, sí. Pero Ángel, yo sabemos que ninguno de estos libros que pregunté, ¿verdad?, que podemos utilizar como referencia, ninguno lo podemos comparar con la verdad de las Escrituras. Definitivamente tienes toda la razón, ya 100% tienes toda la razón. Ninguno de estos libros de historia pueden compararse con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra soplada por Dios, es la palabra inspirada por Dios a hombres. Claro que fueron hombres las que la escribieron, pero fueron hombres inspirados por Dios. Ellos tomaron lo que el Espíritu Santo les dijo que escribieran y eso escribieron. Claro, tú y yo creemos como hijos de Dios, creemos la Biblia por fe. Sí. Y creemos que todo lo que dice ahí es cierto, veraz, auténtico y no tiene errores. No, la Biblia no se contradice, no tiene errores, nunca se equivoca y tiene total autoridad sobre nuestras vidas como cristianos. Tienes toda la razón nuevamente. Este programa, yo básicamente, ven, no pueden decir que yo no he dejado a mi esposa hablar porque ella tiene toda la razón en lo que está diciendo. Estos hombres vivieron en la época de Jesús y durante esos primeros 100 años
según los escritores también de la Biblia, vivieron y caminaron con Jesús. También estos otros hombres que vivieron esos primeros 100 años tenían data palpable de la vida de Jesucristo. Sí, fueron testigos oculares. Definitivo. Eso es súper importante para que algo sea veraz en la Escritura. Es decir, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, estos hombres que documentaron lo que allí sucedió, muchos de ellos parte del ejército británico de Estados Unidos, canadiense, ellos escribieron libros de lo que allí aconteció y hay fotos y videos de lo que allí aconteció. Sí, ellos tenían siempre personas que se encargaban particularmente de captar los eventos, de escribirlos para entonces, obviamente, para que eso sea parte de la historia. Definitivamente no puede ser parte de la historia si estos hombres no están allí presencialmente y están viendo lo que sucedió. Pero entonces, mire, sabemos que en la Biblia, tenemos la data correcta, porque viene de Dios, de lo que sucedió. Sí. Y sabemos, porque la misma humanidad completa, diría yo, casi en una totalidad, aún los musulmanes, que con mucho respeto lo digo, es una comunidad muy grande y es una comunidad que ellos mismos reconocen que Jesucristo nació. Sí. Ellos mismos reconocen que vino de una virgen. Ellos mismos reconocen que tenía un talento, un don especial de profecías. Sí, claro. Lo consideraban como un profeta. Lo consideran como un profeta, pero no lo consideran como Dios. No. Entonces, ahí es donde está esa discrepancia entre ellos y nosotros. Porque nosotros creemos que Jesús es 100% Dios. Amén. Entonces, en la Biblia tenemos esos relatos de su nacimiento, y el relato del nacimiento lo encontramos en Mateo capítulo 1, incluyendo el capítulo 2, donde hay una historia secular del rey Herodes, que está escrita por el pueblo romano, donde cuenta que él mandó a los magos a buscar a este Jesús que había nacido. Al rey, porque el rey Herodes tenía miedo. Claro. Que este Jesús lo fuera a destronar. Que le fueran a quitar el trono. Definitivo. Entonces hay una historia real, histórica, valga la redundancia nuevamente, de un evento que sucedió, que está marcado en la historia y en la Biblia. Entonces, pero hay otro pasaje más que podemos decir que relata su nacimiento. Claro, en Lucas 1, del 1 al 21, también se encuentra este relato con los pastores visitando a Jesús en el pesebre. Definitivo. No, parecen dos relatos diferentes, pero no lo son. No. En Lucas tenemos los pastores en el pesebre, cuando Jesús, en el nacimiento como tal. Jesús. En Mateo tenemos ya los magos, no eran reyes por si acaso, no eran reyes, eran unos astrónomos que estudiaban las estrellas y a ellos se les conocía como magos. Entonces, en estos dos relatos vemos que Jesús nació, pero no nos podemos quedar en su nacimiento. No. Tenemos que ver, entonces, si hubo nacimiento, como todo ser humano, tiene que haber una muerte. Claro. La única diferencia es que Jesús murió, pero resucitó. Entonces, la Escritura presenta muchísimas pruebas. En la Biblia hay muchísimas pruebas que son concluyentes de que Jesucristo resucitó, y resucitó de entre los muertos. Es el único que ha resucitado y resucitó y no volvió a morir, porque Lázaro, Jesús lo resucitó, pero Lázaro murió. Sí, eventualmente, como todos nosotros, pues vamos a morir. Pues Lázaro, cuando fue muerto y Jesús lo resucitó, que Jesús le dice, Lázaro, levántate, él pues obviamente resucitó, pero tuvo una muerte eventualmente después. Definitivo. Pero en la Escritura recuenta, si usted lo quiere luego buscar en su hogar, le voy a dar un poco de lectura para que usted pueda luego indagar en la Biblia y entonces usted pueda llegar a sus propias conclusiones. En Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 son pasajes que relatan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, relatan lo que pasó de su muerte y su resurrección. Pero hermano, déjame decirte y amigo, que hay un pasaje en la Biblia que desafía cualquier tipo de lógica y cualquier tipo de historicidad secular. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, Pablo escribiéndole a una iglesia un poco rebelde, les dice en 1 Corintios 15, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Es decir, lo que Pablo escuchó de Jesucristo mismo, Pablo les está dando a los corintios y les dice,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Y qué quiere decir esto conforme a las Escrituras? Que fue real. Que fue real porque está citando lo que los profetas habían dicho que iba a ocurrir. Correcto. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aquí está la prueba. Que se apareció a Cefas, A Pedro. que ese es Pedro, y después a los 12. Pero si usted todavía tiene dudas si Jesús resucitó de verdad, en esa época, cuando Jesús resucitó, para los años 30 y tantos, no voy a entrar en conflictos de fechas en este momento, luego, verso 6 de 1 Corintios 15, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mucha gente. Muchos testigos de que Jesús había resucitado, porque ellos lo vieron en la cruz cuando murió y ahora lo están viendo resucitado, la mayoría de los cuales viven aún. Cuando Pablo está diciendo esto, aproximadamente para el año 58 después de Cristo, el mismo año que Josefo también estaba vivo, Flavio Josefo, mire el país, qué nombre más difícil. En esa misma época que Flavio Josefo está vivo, Juan, el discípulo amado, está vivo, y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. O sea, hay testigos que certifican que Jesucristo, según nació, fue crucificado, fue enterrado y resucitó. Amén. Bueno, si estaba convencida por fe, ahora tengo mayores pruebas bíblicas del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Lo creemos por fe porque la Biblia nos lo dice, pero hay testigos oculares que escribieron durante esa época que Jesús estuvo vivo, fue sepultado, crucificado, sepultado y resucitó. Les voy a dar algunos nombres y no vamos a entrar de nuevo en esto porque nos toma el tiempo, pero ya les mencioné a Flavio Josefo. Hay otro nombre muy interesante que usted lo puede considerar para su hijo en el futuro. Tampoco, por favor. Se llamó Tácito, con acento en la A, ¿ok? Y en específico, Tácito. Y otro que se llamó Plinio, no es Doña Plinia, por si acaso, es Plinio el joven. Y otros más que poseían evidencia concreta, junto con los 12 discípulos, de que Jesucristo vivió, murió y resucitó. Entonces no hay duda alguna, porque estos libros externos, usted lo puede buscar, mire, hermano y amigo, usted puede entrar a Google y buscar Tácito y le va a dar la descripción de lo que ese varón escribió concerniente a Jesucristo. Sí. Porque no fue un cristiano, no, pero escribió sobre Cristo. Claro. Así que hay una evidencia histórica de que Cristo estuvo. Claro, claro. Entonces, ¿qué porción de la Escritura podríamos utilizar que nos dice quién es Jesús? Porque, bueno, a través de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, pues se sabe que se habla de él. Pero específico, ¿qué libros en específico o si hay varios libros dentro de la misma Biblia? Bueno, sí y no. Toda la Biblia es Jesucristo. Amén. Toda la Biblia es Jesucristo. Entonces, digo sí porque la Biblia tiene ciertos pasajes que hablan muy específico de Jesucristo. De hecho, textos de hasta 700, 800 años antes de que él naciera. Por ejemplo, Isaías 9:6 nos habla de que un hijo nos es nacido. Entonces, será Emanuel, que es Dios con nosotros. Miqueas 5:2 habla de que él iba a nacer en Belén, una ciudad pequeñita, la más insignificante. En los salmos, que la gente no tiene mucho conocimiento de esto, hay unos salmos que se conocen como los salmos mesiánicos o del ungido de Dios. Estos salmos son el Salmo 12, el 18, el 20, el 21, el 45, el 72 y hay otros salmos más que nos hablan específicamente de ese Mesías o ese ungido. También los evangelios cuentan esa historia, pero no es tan simple ver a Jesucristo en toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, porque hay unos textos que nos hablan de Jesús, pero no mencionan a Jesús. No, solamente, ¿verdad? Los que podemos estudiar y cuando uno profundiza un poco más y estudia, que es bien importante estudiar la Biblia,
pues ya entonces adquirimos ese conocimiento. Tienes toda la razón. Imagínate, si yo te preguntase a ti, ¿tú me puedes demostrar a Jesús en el Génesis? Bueno, podemos, no específicamente, pero en Génesis 1:26 nos habla de la Trinidad. Ah, pero esa palabra no aparece en la Biblia. Tampoco. Entonces, nos entramos en polémicas porque algunos dicen, no, pero es que esa famosa Trinidad de la que tú hablas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no dice eso en la Biblia en ningún sitio. Ni dice tampoco que Jesús está en el Génesis porque no aparece el nombre Jesús. Pero dice hagamos. Entonces ahí está hablando de una pluralidad, que no fue solo Dios el que estaba presente en el momento de la creación. Porque Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer al hombre. No. Porque si Dios hubiese estado allí solito, él hubiese dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen. Sin embargo, Dios dice, hagamos al hombre. Es decir, que con Dios había alguien más. Claro. Y ese alguien más es quien nosotros llamamos Jesús, nuestro Señor, que es Dios. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Así que estaban todos allí presentes. Pero luego, en Génesis 3:15, nos da una primera señal de lo que sería ese evangelio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 1, donde dice que es el evangelio del Hijo de Dios. Exacto. Y en Génesis 3:15 tenemos una porción que habla sobre Jesús iba a ser mordido por la serpiente, pero él iba a pisar la cabeza de la serpiente y este iba a ser el descendiente de esa mujer, que conocemos que obviamente luego fue María. Pero en Éxodo hay una parte poco controversial para algunos hermanos, porque Moisés sube a la montaña porque ve una zarza ardiendo, una planta, un arbusto que ardía, y Moisés sube a ver qué era, porque estaba curioso. Yo también hubiese subido, aunque muy probable temblando. No, yo no. Porque habían truenos y habían rayos y eso brillaba allá arriba, y Moisés, bien valiente como yo, no lo creo, subió a ver qué había allá. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová, ahí no dice que Dios estaba allí, pero sí estaba allí. Claro. Porque Jesús es Dios. Entonces dice que el ángel de Jehová apareció en la zarza. Qué increíble hasta que uno no comience a estudiar la Biblia. Pero, más adelante en Daniel. Daniel, ese libro profético. Hermoso libro, especialmente este capítulo 9 que habla sobre la oración de Daniel pidiendo perdón a Dios por él y por su pueblo. Dice que hemos pecado, hemos hecho mal contra ti. Daniel se incluye en esa oración, pero más adelante, en los versos 23 aproximadamente, Daniel habla sobre un ungido, sobre un Mesías que vendría. Estamos hablando de libros 500 años antes de Jesucristo. Sí. Entonces la Biblia nos da palabras claves, textos claves que son bien específicos, que habla de Jesucristo. Claro, si leemos los evangelios. Los evangelios son exclusivamente para decir, ¿verdad?, quién es nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente lo tenemos desde el nacimiento hasta su muerte, crucifixión y resurrección. Y luego el evangelio de Lucas comienza con un segundo tomo o tratado que se llama el libro de los Hechos, que cuenta la historia de cuando Jesús es resucita de entre los muertos, y se le aparece y luego les da instrucciones a los apóstoles de qué debían hacer. La gran comisión. Y les da la gran comisión. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy. La gran comisión. Estamos llevando ese evangelio a todos ustedes a través de las redes sociales. Entonces, quisiera terminar con un texto que da, yo creo que la clave de quién es Jesús. Sí. Y se encuentra en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 al 5 y luego vamos a leer el verso 14 y 15, porque estos dos textos nos señalan específicamente quién es nuestro Señor. Sí. Dice así la palabra del Señor en Juan 1, 1 al 5. En el principio, es decir, en el principio de la creación,
ya existía el verbo. Esa palabra verbo no es otra cosa que el logos o la acción o la persona que estaba creando el universo. Y el verbo estaba con Dios. Fíjese, y ahí usted tiene a Jesús, el verbo, el logos, y él estaba con Dios. Y el verbo, mire lo que dice, y el verbo era Dios. O sea que ese mismo Dios está con Jesús el Hijo. Y Jesús el Hijo es Dios. Y luego dice el verso 2, él estaba en el principio con Dios. Mire ahora, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Es decir, que eso corrobora, lo que al principio leímos en Génesis, que todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él estuvo presente y activo en la creación. Entonces, mire lo que continúa diciendo, y sin él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ahora, este verso 4, en él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Usted sabe por qué hoy día hay tanta gente que reta si Jesús verdaderamente existió o no? ¿Usted sabe por qué hoy día tantas personas nos señalan de por qué Jesús no es real y que nosotros estamos locos y creemos en algo que nunca existió? Porque la gente vive en tinieblas. Exactamente. La gente vive en tinieblas, y no quieren salir de esas tinieblas porque les gustan más las tinieblas que la luz. Pero si viniesen a la luz y conociesen a nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso. Hay una salida inmediata de las tinieblas y podrías comprender mejor quién es nuestro Señor. Hazme un favor y léeme Juan 14 y 15. Juan 1, 14 al 15 dice así: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué interesantes palabras. Hermoso. Déjame decirte, aunque tú no seas cristiano, no seas creyente, yo creo que este verso de Juan capítulo 1, verso 14 y 15, debe dar un total entendimiento de quién es Jesús. Sí. Jesús vino y habitó entre nosotros. Lo dijimos al principio. Hubo historiadores que lo vieron. Y esos historiadores vieron su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Es decir, este es el único Hijo de Dios. Es Dios. Y estos hombres vieron su gloria en esta tierra. Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, entre usted y yo no hay verdad. Pero Jesús es la verdad. Amén. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero el verso 15. Juan dio testimonio de Él. ¿Y usted sabe quién vivió en la misma época de Juan, que fue judío? Flavio Josefo. El mismo que escribió los 20 tomos de la historia del pueblo judío. Ese mismo que estuvo con Juan, que vivió en ese tiempo, pudo dar testimonio de quién es nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces, miren, hermanos, yo quiero dejarlos con una conclusión de este tema del día de hoy, ¿verdad? Y es comenzando a conocer a nuestro Señor, que no lo podemos conocer si no lo conocemos verdaderamente. Usted tiene que tomar una decisión en su vida. Sí. Usted quiere seguir viviendo en las tinieblas y quedar sumergido en la oscuridad de este mundo y de lo que aquí sucede. Yo no me atrevo a salir de mi casa de noche. Este mundo está tan y tan tergiversado. Esta mañana hacíamos un poco de ejercicio, mi hijo, mi esposa y yo, y una señora en el gimnasio se sentó en la máquina de otra señora y empezaron a discutir porque una le tomó el asiento a la otra. Wow. Así está este mundo, así de oscuro está este mundo. Pero la luz vino y habitó entre nosotros. Si tú ya eres cristiano, si ya eres creyente, yo te invito a que seas radical. Oh, sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
vivir como verdaderamente cristianos que somos y demostrarle al mundo quiénes somos. No somos aburridos, comemos mucho y nos encantan las fiestas entre hermanos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Bien grande. Y es de llevar el evangelio a todas las naciones. Este programa es para eso. Y ya que les dimos una pequeña introducción de quién es nuestro Señor Jesucristo, en el próximo programa vamos a estar hablando de ese primer hábito que yo creo que es el más importante de todos, y es la oración. Sí. Así que próxima semana, no se lo pierdan. Conéctense, denle like, suscríbase y todo lo demás que ya usted sabe, no tengo que seguir repitiéndolo, para que usted pueda apreciar lo importante de la oración. No es simplemente Dios te doy gracias por este día, que buenas son tus bendiciones y tus misericordias, amén. No, va más allá de eso. Sí. Así que conéctense, estén con nosotros y crezcamos juntos para que podamos ir en contra de la corriente de este mundo y ser radicales en medio de un mundo de tinieblas. Oh, sí, de verdad que sí. Hasta la próxima. Chao. Dios me los bendiga.